En Madrid, el 31 de mayo de 1906, la sangre de otros salpicó la falda blanca de novia de Victoria Eugenia de Battenberg cuando una bomba escondida en un ramo de flores estalló bajo su carruaje y, según contaron después sus damas de compañía, aquella fue solo la primera mañana en que la sangre marcaría su vida en España. Antes de seguir, si estas historias de la realeza europea te aportan algo, suscribirte no cuesta nada y activar la campana te avisará de cada nueva. Ahora volvamos a esa mañana. Era su día de boda. El vestido todavía guardaba el polvo de la calle Mayor, la calle por la que el cortejo real avanzaba lento entre la multitud. Y entonces, un ramo. Alguien lo lanzó desde un balcón. Dentro no había flores. Había un explosivo. El estruendo destrozó el carruaje. Cayeron caballos, cayeron cuerpos, cayeron curiosos que solo habían salido a ver pasar a los reyes. Más de 20 muertos quedaron sobre los adoquines. Alfonso XIII y su joven esposa salieron ilesos de entre los restos. Vivos, intactos, salvo por un detalle. La falda blanca de Ena estaba manchada, no de su propia sangre, de la sangre de los que habían muerto a su lado. Fíjese en esa mancha, porque toda la historia cabe en ella. Una reina extranjera, recién llegada, vestida de blanco, marcada por una sangre que no era suya. Es casi demasiado exacto para ser real. Y sin embargo, ocurrió. ¿Quién era esta mujer a la que la corte española miraba con una mezcla de curiosidad y recelo? Todos la llamaban Ena. Había nacido en Inglaterra, nieta de la reina Victoria, la abuela de media Europa. Era protestante de nacimiento, y para poder casarse con un rey católico, había tenido que convertirse, renunciar a su fe, cruzar el canal y aprender un país nuevo. Llegaba con una misión clara, la única que de verdad importaba en aquella corte: dar a los Borbones un heredero fuerte. Eso era lo que se esperaba de ella: belleza, elegancia y un varón sano que asegurara la dinastía. Pero Ena traía algo más en la sangre, algo que ella misma no sabía con certeza, o quizá algo que prefería no saber. La reina Victoria, su abuela, había repartido sin quererlo una enfermedad por los tronos de Europa. A través de sus hijas y de sus nietas, una dolencia invisible pasaba de madre a hijo, escondida, silenciosa, saltando de una casa real a otra. La hemofilia, la sangre que no coagula, que brota de la herida más pequeña y no se detiene. Las mujeres la portaban sin sufrirla. Los varones la heredaban y morían de ella. Ena era portadora, lo llevaba dentro. Y nadie en la corte de Madrid, deslumbrada por la boda inglesa, imaginaba el precio que aquello iba a costar. El primero en pagarlo llegó pronto. En 1907, apenas un año después de la bomba, Ena dio a luz a un niño. Lo llamaron Alfonso, príncipe de Asturias, el heredero. La respuesta a todas las expectativas. En palacio se respiró alivio. La reina extranjera había cumplido. Había un varón en la cuna y la línea de los Borbones parecía asegurada por una generación más. El bautizo fue una fiesta. Fotografías de la época muestran la cuna real, los encajes, los rostros satisfechos. Todo parecía perfecto. Duró unos pocos días. Al recién nacido le practicaron una circuncisión, un procedimiento rutinario, sin importancia, de esos que nadie recuerda al día siguiente. Pero la pequeña herida no cerraba. Sangraba. Los paños se empapaban y volvían a empaparse. Los médicos de la corte cambiaban vendas, apretaban, esperaban. La sangre seguía. Un bebé no puede perder mucha antes de que el asunto se vuelva grave. Y aquella no paraba. Los médicos se miraron entre ellos. Sabían lo que veían. Todos lo sabían. Porque todos habían oído hablar de la enfermedad de la familia inglesa. Y aún así, durante horas, nadie se atrevió a pronunciar la palabra, hasta que alguien lo hizo. Hemofílico. El heredero del trono de España era hemofílico. Y aquí, con una sola palabra, empieza a romperse todo. Porque no era solo un diagnóstico médico. Era una sentencia sobre un niño, sí, pero también sobre su madre. La hemofilia venía de una línea concreta, de una sangre concreta, y en la corte nadie tuvo que consultar un árbol genealógico para saber de dónde. Venía de Inglaterra, venía de la reina Victoria, venía, en definitiva, de Ena.
Mire ahora los retratos de estudio de aquellos años. Victoria Eugenia, posando serena, la espalda recta, la mirada tranquila, cubierta de joyas, la reina perfecta que España había querido tener. La imagen es impecable, compuesta hasta el último pliegue, y detrás de esa imagen empezaba a haber otra cosa. Una mujer que acababa de entender que su propio cuerpo había traído una condena a la casa que la había recibido. Una mujer a la que, muy pronto, se empezaría a señalar. La distancia entre esas dos cosas, la reina serena de la fotografía y la mujer marcada de la vida real, es toda esta historia. Los médicos ya habían dicho la palabra. El diagnóstico estaba sobre la mesa, frío, definitivo. Pero lo peor no ocurrió en la habitación del niño enfermo. Ocurrió después, en los pasillos de palacio, cuando las voces empezaron a bajar de tono y a buscar un culpable. Se empezó a susurrar de quién era la culpa, y el nombre que se repetía una y otra vez, en voz baja, era el de la reina extranjera. En los pasillos de palacio se susurraba un nombre, y era el de la reina extranjera. Según recogieron después varios biógrafos, Alfonso XIII empezó a apartarse de su esposa, y se contaba que el rey culpaba a Henna de haber traído aquella enfermedad inglesa a la casa de los Borbones. Nadie firmó ese reproche. No hubo carta, no hubo discurso. Fue algo más frío que todo eso. Una distancia. El rey dejó de buscarla. Empezó a pasar las noches en otra parte, a mirar hacia otro lado, y ella lo supo. Las mujeres saben esas cosas antes de que nadie las diga. Alfonso buscó consuelo lejos de su cama, y en la corte se comentaba con esa crueldad discreta de los que sirven y observan. La reina que había cruzado el canal para dar fuerza a una dinastía se quedaba sola en habitaciones enormes, escuchando cómo el eco de sus propios pasos le devolvía la sospecha. Y los hijos siguieron llegando. Jaime nació sano de sangre, pero una operación de oído mal resuelta lo dejó sordo para toda la vida. Luego vino Juan, fuerte, y otro varón que también escapó a la maldición. Parecía que la suerte cambiaba. Parecía. En 1914 nació Gonzalo, y a los pocos meses los médicos volvieron a decir la palabra que la corte odiaba: hemofílico. La cuenta quedaba así de cruda: 2 varones sanos, 1 sordo, y 2 niños condenados a sangrar por cualquier herida. 2 de cada 5. En una familia normal habría sido una tragedia médica. En la familia real de España era una sentencia política, y todos sabían a quién se la leían. Y aquí está lo que de verdad rompe el corazón de esta historia. La culpa más dura no venía del rey, ni de los cortesanos, ni de los médicos que fruncían el ceño. Venía de ella misma. Sus damas de compañía contaron después que la oían murmurar a solas, cuando se creía sin testigos, siempre la misma frase: le di un hijo enfermo. Escuche bien esas 5 palabras, porque la persiguieron hasta la tumba. No era una acusación contra nadie. No señalaba a su abuela, ni a la ciencia, ni al destino. Se lo echaba encima ella, como quien carga una piedra que no puede soltar. Le di un hijo enfermo. Lo decía en voz baja, camino de la capilla, o de noche, con el mismo tono con que se reza y con que se pide perdón. Y la parte más injusta es que ella no eligió nada de aquello. Lo llevaba en la sangre sin haberlo pedido. Para entender de dónde salió esa enfermedad, hay que subir un escalón en el árbol de familia, hasta una anciana vestida de negro en Windsor. La reina Victoria, la abuela de Henna, fue la portadora que repartió la hemofilia por media Europa a través de sus hijas y sus nietas. Esa misma mujer es el tronco común del que descienden los Windsor y los Borbones. El mismo linaje que, décadas más tarde, uniría por parentesco a Isabel II con Juan Carlos I. Si le interesa cómo la sangre de una sola abuela unió a los tronos de Londres y Madrid, esto lo explica todo. Henna fue el puente vivo entre ambas coronas, y fue, al mismo tiempo, la portadora del defecto que ese puente arrastró de una casa real a la otra. 2 monarquías emparentadas, sí, pero no exactamente amigas. Por debajo de las visitas de Estado y las fotografías sonrientes, latía una herida vieja que nunca terminó de cerrarse. Gibraltar.
el peñón que Londres controlaba y Madrid reclamaba como propio. La espina clavada en cada conversación cortés entre las dos casas. Cuando Ena llegó a España, esa disputa ya tenía siglos, y seguiría marcando la relación entre Windsor y Borbones mucho después de ella. Así que imagine su posición. Una reina inglesa de nacimiento, protestante convertida al catolicismo, viviendo en un país que amaba a su abuela y a la vez recelaba de su bandera. Extranjera por partida doble, por la sangre que traía y por la orilla del mar de la que venía. Y mientras todo esto ocurría por dentro, por fuera no se movía ni un pliegue. Mire las fotografías de aquellos años y no verá nada de esta tormenta. Verá a una reina impecable, Ena posando sola en un acto oficial, la espalda recta, el gesto sereno, cada joya en su sitio, la sonrisa medida al milímetro. La imagen pública era perfecta, casi de manual. Y esa es exactamente la distancia que importa. Porque detrás de esa serenidad de estudio, había una mujer cada vez más sola, señalada en silencio por la corte que la servía, y castigada por su propio marido con la peor de las penas, la indiferencia. La fotografía mentía, y mentía bien. Nadie que mirara aquellos retratos habría adivinado que la mujer del centro murmuraba a solas que había dado un hijo enfermo, que contaba uno a los niños que sangraban, que dormía sola en un palacio lleno de gente. La corona necesitaba una reina serena, y Ena la interpretó sin descanso, porque para eso la habían traído. Pero el papel no la protegía de la noche, ni del silencio del rey, ni de esa voz interior que le pasaba la factura cada mañana. Durante años, esa fue toda la tragedia. Un matrimonio enfriado, una culpa privada, unos niños frágiles a los que había que cuidar de los cuchillos, de las esquinas, de las caídas. Terrible, pero contenida. Puertas adentro. Nadie imaginaba todavía hasta dónde llegaría aquella sangre cuando esos niños dejaran de serlo y salieran al mundo por su cuenta. Porque aquella culpa aún no había cobrado su precio más alto. Faltaba lo que la sangre haría con sus hijos, y llegó primero por una carretera, un coche volcado y un muchacho de 19 años que no dejó de sangrar. La carretera bajaba entre montañas cerca de Krumpendorf, en Austria. Gonzalo, el menor, conducía con su hermana al lado. Un giro brusco, un muro, el coche volcado contra la cuneta. Ninguno de los dos parecía malherido. Pero Gonzalo llevaba en la sangre lo que la Corte de Madrid nunca dejó de recordar. Una hemorragia interna que nadie pudo detener. Murió unas horas después, en el año 1934, a los 19 años. El mismo mal que le habían diagnosticado de recién nacido cumplió su condena en un camino de tierra, lejos de España, lejos del palacio donde había nacido príncipe. Para entonces, España ya no era su casa. 3 años antes, en 1931, había llegado la República. Alfonso XIII salió del país casi de noche, sin abdicar del todo, y con él salió toda la familia. Ena cruzó la frontera como había llegado un cuarto de siglo antes, siendo extranjera. Solo que ahora no traía un vestido de novia, sino el equipaje del destierro. No volvería a reinar. No viviría lo suficiente para ver restaurada la monarquía en el país que la había señalado. Se marchó. Y con ella se marchó la reina serena de las fotografías. El exilio no le dio tregua. La muerte de Gonzalo fue solo la primera factura. 4 años más tarde, en 1938, le tocó al mayor de todos. Alfonso, el primogénito. Aquel príncipe de Asturias cuya circuncisión no dejó de sangrar cuando era un bebé, murió también en un accidente de automóvil en Miami. Otra vez un choque que no debía ser mortal. Otra vez una herida menor. Otra vez la sangre que no coagulaba. 2 hijos, la misma carretera, la misma sangre. Y ahora entenderá por qué ella se culpaba. Porque aquí está el fondo de todo, lo que Alfonso XIII nunca le perdonó. Según recogieron después varios biógrafos, el rey no señaló nunca en público a su esposa. No hizo falta. En los pasillos de palacio se contaba otra cosa. Se decía que él la culpaba en privado de haber traído esa enfermedad inglesa a la casa de los Borbones. La palabra clave era esa, inglesa. La sangre venía de fuera. Venía de la abuela de Ena, la reina Victoria, que había repartido la hemofilia por media Europa
a través de sus hijas y sus nietas. Alfonso había pedido un heredero fuerte. Recibió un niño que sangraba. Y en su cabeza, cuentan, la responsable tenía nombre y tenía origen. El rey empezó a apartarse. Buscó consuelo lejos de ella, y ella lo supo. El matrimonio se enfrió hasta quedar en un trato de cortesía, dos personas que compartían fotografías oficiales y poco más. La corte no olvidó de dónde venía esa sangre, y Ena lo llevó escrito en la mirada durante años. Pero lo más duro no era el reproche de él, era el que ella se echaba encima. Las damas que la servían lo contaron después. La oyeron a solas, en voz baja, murmurar siempre la misma frase: le di un hijo enfermo. No era una acusación contra nadie. No respondía a la voz de su marido ni a las habladurías de palacio. Era una culpa que se echaba sobre sí misma, una y otra vez, como quien reza: le di un hijo enfermo. 4 palabras que la acompañaron desde la corte de Madrid hasta la última villa del destierro. Nadie se lo exigía ya. Los que podían reprochárselo estaban muertos o lejos, y sin embargo ella seguía repitiéndolas, sola, como si aún tuviera que responder ante alguien. Esa es la distancia que define su vida. Mire las fotografías de aquellos años y verá a una reina impecable. El porte recto, el vestido perfecto, la sonrisa medida. La imagen pública se mantuvo intacta hasta el final, elegante y serena, la esposa modelo de una monarquía europea. Detrás de esa imagen había una mujer cada vez más sola, señalada por una enfermedad que no eligió, que no provocó, que le llegó por la sangre de una abuela a la que, por lo demás, nunca dejó de parecerse. Ena era el puente vivo entre dos coronas, el mismo linaje de la reina Victoria que enlazaría más tarde a los Windsor con los Borbones, y ese puente arrastraba un defecto que ella no había pedido cargar. Murió en Lausana, a orillas de un lago suizo, en 1969, lejos de España, lejos de la corte que la había culpado, una anciana en el exilio, en una ciudad tranquila, con un idioma que no era el suyo y una historia que casi nadie a su alrededor conocía entera. La última fotografía muestra a una mujer serena, otra vez serena como siempre, y esa serenidad, a estas alturas, ya sabemos lo que escondía. Lo que queda, cuando se apaga el ruido de las tragedias, es esto: una reina cuya calma pública tapó una condena privada, una culpa por una enfermedad heredada, no elegida, que le costó 2 hijos desangrados, un matrimonio enfriado por el reproche y el país al que había cruzado el mar para servir. No cometió ningún crimen, no traicionó a nadie. Su único delito fue llevar en la sangre lo que su abuela había repartido por Europa, y aún así fue ella quien pagó, en silencio, durante más de 60 años. Vuelva un momento a aquella falda blanca del primer día y verá que todo estaba escrito ahí. Madrid, mayo de 1906. Una bomba escondida en un ramo de flores estalla bajo el carruaje real el día de su boda. Ena y Alfonso sobreviven, pero la sangre de otros salpica su vestido de novia. La reina recién llegada mira su falda blanca manchada de rojo ajeno. Esa mancha no era suya. Venía de fuera, como vendría después la que marcaría a sus hijos. La sangre ajena de aquella mañana anunció la sangre propia que correría por sus venas y por las de Gonzalo y las de Alfonso. Empezó y terminó con una mancha de sangre que no había buscado. La reina serena de las fotografías cargó a solas una culpa que nunca fue suya, heredada de una abuela a la que nunca dejó de parecerse. El vestido blanco, la mancha roja, y una mujer que hasta Lausana siguió murmurando que le había dado un hijo enfermo.